Bueno, mi nombre es Rafael Ángel García Cordero. Soy el fundador y el presidente de la Asociación Ayudando al Privado Libertad y sus Familias, y hoy les vengo a conversar de una etapa de mi vida como privado de libertad. Bueno, yo nací en el Hospital William Allen de Turrialba, ¿verdad? En 1976. Mi familia, pues éramos 10 hermanos, papá y mamá y abuelos. Todos éramos cristianos evangélicos, ¿verdad? Y pertenecíamos a una iglesia cristiana. Mi niñez y mi adolescencia fueron transcurriendo normal, como cualquier persona. Una niñez muy tranquila, ¿verdad? Una adolescencia estudiando, ¿verdad? Preparándome, y a los 19 años estaba ya en la universidad, estudiando para enfermería, y a la vez era pastor de jóvenes de una iglesia. Fue ahí, ¿verdad? Como pastor de jóvenes que después de fungir como año y medio como pastor de jóvenes en esa iglesia, descubrí que algo no andaba bien, ¿verdad? Y me enfrenté con los pastores, ¿verdad? Que eran mis jefes, y el contador de la iglesia, tomando una muy mala decisión, ¿verdad? Y en el calor de la discusión, pues tomé un arma y asesiné al contador de la iglesia, ¿verdad? Esto, pues, me llevó a que me detuvieran, ¿verdad? Me procesaran por asesinato en primer grado, por privación de libertad y robo, ¿verdad? Y se me sentenció a 52 años de prisión a mis 21 años de edad. Son muchas situaciones, ¿verdad? Que uno, pues, lo dejan un poco aturdido, porque primero llevabas una vida normal, de un momento a otro cometes un delito, ¿verdad? Y te encierran en prisión, y lo que vas a vivir en prisión nunca te lo imaginaste. Entonces viene a agravar más la situación. Yo fui arrestado, llevado a la unidad de admisión de San Sebastián en 1998, el 5 de enero, y la primera noche que ingresé al pabellón A de indiciados, habían más de 700 reos en un pabellón que era de 300, y 3 hombres de color me tomaron a la fuerza, me encañonaron con cuchillos hechizos y me llevaron hasta un baño. Ahí me desnudaron y me violaron durante toda la noche. Como a las 3 de la mañana me dejaron tirado en el baño, lleno de orines, de heces, de semen, de sangre, y ya yo no sabía qué hacer, hasta que un adulto mayor se me acercó, me dio un paño, me ayudó a bañarme, me cambié de ropa y me llevó a su celda. Y comprendí que el sistema penitenciario era muy duro, ¿verdad? Y comencé a ver que todos los jóvenes que entraban pues eran abusados sexualmente. Comencé a ver asesinatos, riñas, situaciones, ¿verdad? Que uno decía, bueno, aquí no vamos a salir vivos. Duré un año en la unidad de admisión de San Sebastián, y en 1999, en noviembre, fui llevado a juicio, y fue cuando se me sentenció a 52 años de prisión. De ahí vino otra etapa muy dura, ¿verdad? Al verme a los 21 años condenado a 50 años de cárcel, pues pensé que nunca iba a salir, que la situación iba a empeorar con los años, y así fue. Comencé a ver asesinatos dentro de la unidad de admisión de San Sebastián, reos que se enfrentaban con cuchillos hechizos y se asesinaban, ¿verdad? Entre sí, y metían los cuerpos en estaniones de agua para que la policía no los viera durante el día, y se daban cuenta que faltaban reos cuando hacían el recuento a las 5 de la tarde y los encontraban muertos en los estañones. Entonces era algo muy impactante, porque nunca pues lo había visto ni lo había vivido, ¿verdad? Y lo más duro es cuando me trasladan en el año 2000 a la Reforma, ¿verdad? Al complejo penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, que es la cárcel más grande y más hacinada y más peligrosa de este país. En los años 90 era muy común que agarraran a los privados de libertad jóvenes que venían ingresando a la cárcel, los violaran y los convirtieran, ¿verdad? Dentro de las cárceles, ¿verdad? En constantes violaciones, pues no lo violaban hasta una vez, sino constantemente durante toda la etapa de la reclusión, y era una situación, ¿verdad?, que a usted pues lo llevaba, a muchos privados de libertad los llevaron a suicidarse. Conocí privados de libertad que los violaron a las 3 de la mañana y ya a las 6 los encontraban muertos en los baños, colgando, porque no aguantaban, ¿verdad?, esa presión de saber que habían sido violados y que iban a seguir siendo violados. Entonces es una crueldad, ¿verdad?, terrible que se vivía en esos momentos. Pues ahora pues la situación es diferente. Usted ingresa a la cárcel, simplemente le preguntan el nombre, el delito, y continúa recluido hasta que cumple su condena. Pero en los años 90 era muy difícil la reclusión en la unidad de admisión de San Sebastián y en la Reforma. Bueno, hay un antes y un después, ¿verdad? Está el sistema penitenciario que yo viví durante 20 años y está el sistema penitenciario ahora. Hace 25 años usted ingresaba a la cárcel y usted no solo tenía que vivir situaciones que lo comprometían, sino su familia. Entonces su mamá o su papá o su hermana o su esposa lo llegaban a visitar un domingo a un pabellón en Mediana Cerrada,
y cuando iban al baño lo encañonaban a usted con cuchillos y violaban a su mamá, o violaban a su esposa, o violaban a su hermana. Entonces usted no podía hacer nada porque lo mataban, y le decían a la persona que habían violado que si decía algo lo asesinaban a uno. Entonces el privado de libertad es seccionado porque había violado a su familiar, se quitaba la vida en la noche. Entonces la cárcel era muy dura, era una situación muy difícil. Había un privado de libertad que estaban jugando un juego que se llama cascarita, que es una bolsita de arroz de pasarla de un pie a otro, y a un privado de libertad se le caía muchas veces. El otro se enojó, sacó un cuchillo y se le tiró encima, le abrió el pecho y le sacó el corazón y se lo tiró al policía que estaba en la oficialía de guardia en mediana cerrada en ese momento. Entonces son momentos que usted vive terribles. El estar en una cárcel costarricense, se le violentan todos sus derechos fundamentales durante todo el tiempo que usted pasa recluido, porque no hay un control de las autoridades. Está la policía penitenciaria que ingresa cuando hay una riña, pero ya hay un privado de libertad muerto, entonces no ingresan a tiempo, también por temor a que les hagan daño a ellos. Entonces es una situación, ¿verdad?, bastante complicada que se ha vivido durante todos estos años. Hoy en día hay cárceles como las unidades de atención, pues son las UAI, ¿verdad?, que son cárceles modelos, ¿verdad?, que usted ingresa y tiene buena alimentación, tiene gimnasio para alzar pesas, canchas de básquet, son cárceles modernas. Pero si usted va a la Reforma, va a encontrar decadencia, ¿verdad?, donde el privado de libertad vive en las cloacas, durmiendo y comiendo porque no hay campo, el hacinamiento es terrible, y es ahí, ¿verdad?, donde el privado de libertad vive una tormentosa reclusión. Bueno, el privado de libertad se levanta a las 5 de la mañana, ¿verdad? Hay otros que se levantan más temprano y lo primero que hacen es ponerse los zapatos. Hay otros que duermen con zapatos porque les da miedo que los ataquen en la noche, ¿verdad?, o los quieran asaltar y los quieran matar para robarles un paquete de cigarros o cosas así. Entonces el privado de libertad se levanta entre las 4 o 5 de la mañana, entra el recuento a las 6 de la mañana. El recuento es donde la policía penitenciaria ingresa al pabellón a hacer el recuento de reos, a ver si falta alguno o algo así. Entonces cuando pasa el recuento a las 6:30 de la mañana, ya el privado de libertad a las 7 recibe el café. Durante el día pasa, si está estudiando, pues pasa estudiando. Si no está estudiando, pues pasa haciendo artesanía, si se les permite, o pasa haciendo algún tipo de juegos para matar el tiempo, ¿verdad? Porque el ocio en prisión es mucho, es al 100%. Entonces no hay oportunidades de trabajo para todos los privados de libertad. De 18,000 privados de libertad que hay en las cárceles del país, tal vez 300 son los que están trabajando. Entonces no hay trabajo para tanta gente. Y los estudios se complican porque no hay aulas suficientes ni maestros suficientes para darle las clases a todos los privados de libertad. Entonces tienen que estudiar dentro de los pabellones sin tutoría. Entonces el privado de libertad pasa el día estudiando, o trabajando, o viendo televisión. Ya a las 12 recibe el almuerzo, a las 2 de la tarde el café, y ya a las 5 de la tarde llega el último recuento. Es donde los cuentan y los pasan a sus celdas para que pasen la noche. Entonces así es como pasa un privado de libertad un día en prisión. Si usted me habla de máxima seguridad en la Reforma, o de mediana cerrada o mediana abierta, o las mínimas, la comida es deplorable, la comida es incomible. Cuando usted recibe la bandeja de comida, va llena de gusanos o de cucarachas, o ya va manoseada por mapaches o por ratas, ¿verdad? Porque los carros que llevan la comida son unos carros metálicos que van en bandejas. Entonces los policías la dejan ahí tal vez 1 o 2 horas y se llenan de moscas y pasan animales y pasan de todo. Y cuando ya llega donde usted, ya la comida llega agria, ¿verdad? Entonces hay privados de libertad que no tienen visita. Entonces, como no tienen visita y si no se comen lo que les da la cárcel, ya van a tener problemas de salud porque no van a estar alimentados. Entonces tienen que comerse esa comida mala, y es donde vienen ahí las diarreas y los cuadros de diarrea y de vómito, ¿verdad?, que se presentan en las cárceles. Pero si usted me habla de la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos, que es una cárcel modelo, usted recibe arroz, frijoles, ensalada, pescado, pollo, bistec, ¿verdad? Buena comida, porque es una unidad para rehabilitar al privado de libertad, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, porque lo único que les hacen es darles cursos, porque en Costa Rica no hay programas de rehabilitadores en las cárceles. Entonces la alimentación varía dependiendo del centro penal, ¿verdad? Siento yo que la cartera del Ministerio de Justicia y la Administración Penitenciaria cree que si un privado de libertad que está en máxima seguridad recibe la misma comida del que está en la UAI, Reinaldo Villalobos, no va a querer rehabilitarse o no va a querer
descontar su sentencia tranquilo, sin meterse en problemas, porque está recibiendo lo mismo que están recibiendo aquellos que supuestamente tienen privilegios para descontar su sentencia. Entonces, no hay una forma de decir, vamos a dar la misma alimentación para toda la población. Primero, porque no alcanzaría, pues darle un bistec a cada privado de libertad le estaría carísimo al Estado, pero es preferible mejor darle arroz, frijoles y un huevo duro. Yo siento que el gobierno salvadoreño, ¿verdad?, ha querido construir un nuevo Salvador bajo las cenizas de sus conciudadanos privados de libertad. Se les llama terroristas, no privados de libertad. Se les llama pandilleros, no privados de libertad. Y se ha utilizado esto para marginar y violentar los derechos fundamentales del privado de libertad en una cárcel salvadoreña. Entendemos la posición del gobierno de querer limpiar las calles y poder tener un nuevo Salvador, pero no se puede construir bajo la humanidad y bajo las cenizas de un privado de libertad que está en la cárcel sin espuma, sin cobija, sin ropa, sin poder ver a su familia, sin recibir visitas, sin televisión, sin luz, sin agua. Eso no es una reclusión, se llama una tortura física y psicológica. Entonces, creemos, ¿verdad?, que El Salvador ha implementado, ¿verdad?, en las cárceles de su país una mano de hierro que ha perjudicado al privado de libertad y a la familia. El hecho de que usted sea un asesino, un violador, un narcotraficante, un terrorista, no quiere dar a entender de que usted ha perdido sus derechos fundamentales como seres humanos. Entonces, en El Salvador se violentan los derechos fundamentales del privado de libertad, tanto humano como físico, porque ni tan siquiera se le da una cobija para que se pueda cobijar en las noches. Es más, duermen en las camas que son de metal sin espumas. Entonces, ¿verdad?, el privado de libertad está confinado a una tortura física y psicológica a las 24 horas, porque ni tan siquiera toman el sol, hacen los ejercicios ahí mismo en el pabellón donde se encuentran, ¿verdad? Entonces la alimentación es 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, y lo que les dan de cena o de almuerzo es arroz, frijoles y un huevo, arroz y frijoles o un pedazo de pan, ¿verdad? Y la alimentación es bastante mala, ¿verdad? Entonces todo esto viene a crear que se está reformando un sistema penitenciario en El Salvador, pero violentándole los derechos a los privados de libertad. Bueno, en primer lugar, nuestra constitución política no lo permitiría, ¿verdad?, porque aquí se respetan los derechos fundamentales de los privados de libertad y de un ser humano. El hecho que usted se encuentre privado de libertad porque recibió una condena y fue sustraído de la sociedad para que vaya a la cárcel a cumplir esa condena, no quiere decir que usted perdió todos sus derechos. Usted en Costa Rica, siendo privado de libertad, tiene los mismos derechos que tiene el presidente de la República, un diputado de la República, un empresario o un periodista. Entonces, en Costa Rica nunca se va a poder implementar lo que está haciendo Nayib Bukele en Salvador. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy en día, ¿verdad?, no es como en los años 90, que un sicario lo mandaban a matar a X persona y se iba acompañada en un auto, solo se mataba a la persona que se le pagó para que mataran, al acompañante no. Pero ahora las cosas han cambiado, los sicarios son más sanguinarios. Usted va en su carro con su bebé y los matan a los dos, usted va en el carro con su esposa y los dos son asesinados. Entonces lo hemos visto mucho en las últimas semanas, ¿verdad?, de asesinatos y bandas rivales y demás. Entonces, la criminalidad en Costa Rica ha crecido al 100%. ¿Por qué? Porque no hay en las cárceles un programa rehabilitador que agarre un asesino y lo rehabilite para que vuelva bien a la sociedad. No hay un programa rehabilitador que agarre un violador y lo rehabilite para que vuelva a la sociedad con su frente en alto y no vuelva a hacer más daño. Entonces, al no haber programas de rehabilitadores en las cárceles, el privado de libertad que está en la cárcel sale peor, ¿verdad?, de cómo entró, y es a donde se ve perjudicada la ciudadanía costarricense por la ola de violencia que hay, por la alta criminalidad que hay. Bueno, conocí a muchas personas en prisión, ¿verdad?, como Fernando Burgos, que secuestró, era un abogado de la corte, un fiscal muy conocido, que secuestró a su esposa y la asesinó y la tiró en un barranco. Él lo hizo, ¿verdad?, según lo contaba él, por situaciones personales y por celos, ¿verdad? Pero si vemos a otro privado de libertad como Elin Hurtado Martínez, que secuestró el Banco de Monteverde con sus hermanos hace años atrás, lo hicieron porque eran sociópatas. Ellos eran como los Robin Hood en Nicaragua, asaltaban joyerías y bancos y todo lo regalaban a los pobres. Ese día Elin Hurtado estaba cumpliendo años, los hermanos lo despertaron y le dijeron: todo lo que robemos en el Banco Monteverde es un regalo de cumpleaños. Y pasó lo que pasó y toda esta situación, ¿verdad? Y vemos otra clase de privado de libertad, ¿verdad?, que va a un supermercado o una pulpería y lo asalta y se va.
¿verdad? Y comete su delito y después lo atrapan y es condenado. La mayoría de privados de libertad que se encuentran en prisión con condenas por robo simple, robo agravado o hurto agravado o hurto simple es porque son de clase muy baja, de pobreza extrema, no tienen fuentes de empleo, no pudieron tener los estudios. Muchos dicen, mira, prefirió robar que estudiar, ¿no? Tal vez no tenía la oportunidad que tenía usted de estudiar, no tenía la oportunidad de trabajar como lo tiene usted o como lo tengo yo. Entonces no tienen otro camino que la delincuencia, hacer un asalto, hacer un robo, y eso nos lleva a cometer delitos y descontar altas sentencias en prisión. Entonces en prisión usted ve personajes de todo tipo, ¿verdad? Empresarios, abogados, clase media, clase baja y pobreza extrema. Los de pobreza extrema, los privados de libertad que están en prisión, lo hacen más que todo por necesidad y por falta de oportunidades. Por parte de la administración, cuando cayeron los expresidentes de la República, Rafael Ángel Calderón y don Miguel Ángel Rodríguez, que fueron llevados a puesto 7, ¿verdad?, de la reforma, se les dieron muchos privilegios, se les construyó una celda especialmente para ellos, para cada uno de ellos, y cuando salían a tomar el sol, se les daba mucha custodia. Entonces habían privilegios, ¿verdad? Hay otra población que no tiene tantos privilegios, ¿verdad? Hablemos de la población que está en mediana cerrada o mediana abierta o las mínimas, que son los ámbitos más peligrosos del sistema penitenciario en este país, que están en la reforma, donde ahí en la mañana todo está bien y en un minuto todo puede estar mal y pueden haber hasta muertos. Entonces, el trato hacia un privado de libertad, ¿verdad?, con otro privado de libertad, eso depende del ánimo, del ambiente y de la reclusión. Si yo estoy en mediana cerrada, en un espacio que es para 40, pero estoy con 200, no tengo ni tan siquiera privacidad para ir al baño, ni para defecar, ni para orinar, ni para dormir, porque tengo mucha gente alrededor. Y eso genera malestar y genera riñas, ¿verdad?, donde vienen asesinatos y demás. Entonces es una situación pues bastante compleja por parte de los dos lados. Pero sí se ven privilegios, ¿verdad? Cuando cayeron presos don Juan Carlos, el de Cementazo, que estaba en San Sebastián, recibió un montón de privilegios, ¿verdad? Y estaba en un pabellón de preferencia cuando tenía que haber ido a un pabellón común, ¿verdad? Entonces, todas estas personas, ¿verdad?, que van a prisión, como hablemos el más reciente, el exdiputado Leonel Villalobos, que fue otra vez capturado por un delito que cometió, se les dan privilegios dentro de prisión por ser las personas que son. Pero si usted es una persona común y corriente, lo tiran a un pabellón sin importarle si va a sobrevivir o lo van a asesinar. Porque si yo estoy en un pabellón donde el líder del pabellón, que es el que maneja y controla la droga, la distribuye y la vende, ¿verdad?, y ese líder es un mal líder porque permite asaltos dentro del pabellón, permite violaciones, permite secuestros para pedirle rescate a la familia, entonces como es un mal líder, usted va a estar mal, porque no tiene tranquilidad ni tiene paz. Entonces su reclusión se convierte en un infierno. Tiene que comprar droga a la brava para invitar a otros, es asaltado continuamente o hasta violado. Entonces, ahí usted está mal, no tiene una reclusión tranquila. Pero si yo estoy en un pabellón donde el líder del pabellón no permite que se asalten privados de libertad, no se permite que se tachen cajones y se roben entre sí, o se asalten privados de libertad después de las visitas, o se cobren tributos, usted tiene una reclusión tranquila, ¿verdad? Usted puede compartir con los privados de libertad, poder pasar el día tranquilo, ¿verdad? Y los meses y las semanas y los años hasta descontar su sentencia. Pero lo difícil aquí es dependiendo del pabellón y la cárcel donde usted está. Usted nunca va a comparar la cárcel de Limón con la cárcel de Alajuela como la Reforma. Son dos cárceles totalmente diferentes. El ambiente es totalmente diferente y la reclusión, ¿verdad?, que usted vive dentro de la Reforma es muy diferente a cualquier cárcel del país. Entonces eso varía dependiendo de quién esté manejando el pabellón y quién sea el líder. Bueno, en la cárcel solo existe una regla, que si usted no la cumple lo asesinan, y esta regla es de 3 pasos: ver, oír y callar. Es la única regla. Si usted violenta esa regla, es asesinado. Si violenta esa regla, es golpeado por toda la población. Si violenta esa regla, ¿verdad?, puede ser hasta torturado durante semanas, ¿verdad?, dentro de un pabellón y nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué es ver, oír y callar? Bueno, que si violan a un reo, usted no ha visto nada. Que si asesinan a un privado de libertad a sabiendas que usted sabe quién fue el que lo mató, usted no dice nada. Que se está metiendo droga al penal y es un policía penitenciario, usted no sabe nada. Que es un familiar de un privado de libertad, usted no sabe nada. Por eso es ver, oír y callar. Es la única forma de mantenerse vivo en la cárcel. En el 2024 se han detenido 22 policías penitenciarios ingresando drogas y celulares a los centros penitenciarios, ¿verdad? Un dato del Ministerio de Justicia y Paz.
Pero no solo a través de los policías penitenciarios corruptos se ingresa la droga a los centros penales, también se ingresa a través de familiares de privados de libertad, o tal vez de alguna persona que se contrate para ingresar la droga dentro de su cuerpo, desde luego, para poderla ingresar en visita. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Que hayan drogas dentro de una cárcel, eso nunca se va a acabar. Se crearon las unidades de atención integral, que son cárceles modelos donde hay droga, ¿verdad? Donde no se ha podido controlar eso, ¿verdad? Donde todavía cárceles como la Guay, ¿verdad? Uno se queda con la boca abierta y dice, mira, una unidad que es modelo, hay drogas para que el privado de libertad pueda consumir o el narcotraficante vender. Entonces, eso es muy fácil de ingresar a los centros penales. Un celular ahorita está con ronda unos 3 millones de colones. Entonces un policía penitenciario que gana 700,000 pesos al mes, un privado de libertad le dice, mire, le voy a dar 3 millones para que me meta un teléfono celular, e inmediatamente lo va a hacer, ¿verdad? Porque está doblando 3 veces más su sueldo. Entonces es ahí donde los tentáculos de la corrupción ganan terreno con los funcionarios internos de la cárcel y también con los familiares que visitan a los privados de libertad. El sistema penitenciario no tiene la suficiente seguridad para tener un control del crimen organizado adentro. Vemos bandas como las de Pollo, como las de los Lara, que de adentro manejan órdenes y mandan a asesinar gente, ¿verdad? Entonces toda esta situación es un descontrol por parte de las autoridades. Aquí sucede algo, y es que el sistema penitenciario costarricense, ¿verdad? Al no haber una seguridad completa, un control total de las autoridades, el privado de libertad hace y deshace dentro de prisión. Usted ha visto videos que publican los medios de comunicación donde hay call center, varios privados de libertad, 10, 15, trabajando con llamadas telefónicas, estafando desde la cárcel, ¿verdad? A través de los teléfonos celulares que sus propios funcionarios ingresan. Entonces, el bloqueo de celulares en Costa Rica no ha funcionado para nada. Los privados de libertad siguen ingresando celulares a la cárcel y siguen delinquiendo dentro de prisión, no solo para ordenar asesinatos, sino para estafar, ¿verdad?, a ciudadanos desde la cárcel, como lo vemos a través de los call centers que hay en las diferentes cárceles del país. Y usted ve celulares en todas las cárceles del país: Punta Arenas, Limón, San José, Guanacaste, ¿verdad?, cárcel Nelson Mandela de San Carlos. En todas las cárceles del país hay drogas y celulares por montones. Me imposibilita emocionarme al recordarme cuando ingresé a prisión y me violaron, ¿verdad? Cuando ingresé a la reforma me volvieron a violar. Cuando recibí la noticia del fallecimiento de mis abuelos, del fallecimiento de mi papá, del fallecimiento de mi mamá, son cosas que lo marcan a uno, ¿verdad? Donde son momentos que usted no va a olvidar, que usted nunca va a olvidar. Yo nunca voy a olvidar cuando me dieron la noticia de que mi papá murió, mi mamá murió. Fueron momentos muy duros que hoy en día, que ahora que estoy en libertad, gozando de un beneficio de casa por cárcel, pues todos los días me levanto y lo primero al abrir mis ojos es imaginarme que todavía estoy en una celda, porque es un trauma que usted va a vivir durante años. Lo primero que usted abre al abrir los ojos en la mañana, al despertar, es ver que ya no está en una cárcel, que está en su casa, ¿verdad? Pero que la mente lo traiciona y lo hace pensar que todavía está en prisión, viviendo ese dolor de la reclusión, de haber perdido a seres queridos. Al pasar yo 20 años en la cárcel, pues vi morir a toda mi familia, ¿verdad?, hasta quedarme solo, y los hermanos que me quedan son muy pocos. Y bueno, fue una situación, pues, como le digo, que me marcó mucho la muerte de mis padres y los abusos sexuales que recibí, ¿verdad? Y toda esta situación que uno puede vivir en prisión, ¿verdad?, de ver asesinatos, ¿verdad?, entre privados de libertad que lo marcan a uno para toda la vida. Fue un 15 de agosto del 2010, cuando un domingo se me comunicó la muerte de mi mamá y se me llevó al funeral ese mismo domingo, ¿verdad? Fui custodiado desde máxima seguridad hasta Turrialba, donde fui a la vela, ¿verdad?, y pude participar como una hora con mi mamá y con mi familia, y después volver a prisión, ¿verdad? Ese día que yo venía en la perrera esposado hacia la reforma nuevamente, hacia máxima seguridad, tenía 13 años de estar en la cárcel, se me había muerto casi toda mi familia, me faltaban muchos años por descontar y pensé que ya no tenía nada que perder, y ese día pues intenté quitarme la vida en una celda en máxima seguridad. Sin embargo, pues Dios no lo permitió, me dio una segunda oportunidad y fue cuando le entregué mi vida a Cristo, y pues mi vida cambió y me dediqué a otras cosas dentro de prisión, como a predicar el evangelio y poder ir
detectando que tenía que hacer cambios importantes para poder recibir un beneficio, y bueno, pues se me dio la oportunidad de obtener un beneficio por una enfermedad que tengo, que se llama artrosis bilateral en ambas rodillas, que me hacen caminar con esta andadera metálica, y que a la vez, ¿verdad? Muchos dicen, usted dice que es una bendición su enfermedad, sí, porque esta enfermedad me ayudó a salir de prisión. Hoy tengo 7 años que salí de la cárcel, continúo con la enfermedad, pero ya no estoy en prisión, ¿verdad? Estoy afuera, soy el presidente de una ONG, nos dedicamos a velar por los privados de libertad, y eso pues me ha ayudado a poder demostrar mi cambio social verdadero, y aquel Rafael que secuestró, que asesinó, que robó, ya no queda ni la sombra, porque ahora tenemos a un nuevo Rafael, porque la palabra de Dios dice que Cristo hace nuevas todas las cosas. Pero un asesino, un secuestrador, un violador no se va a reformar porque esté estudiando en la cárcel. Se va a reformar si la institución lo reforma y le da programas de rehabilitación para que él pueda regresar a la sociedad. Es importante porque la mayoría de privados de libertad que entran a la cárcel entran sin la primaria completa, entonces la pueden completar en prisión, o la secundaria incompleta, entonces la pueden completar en prisión. Conozco privados de libertad que llevan 30 años en la cárcel y llevan 27 carreras universitarias en la UNED, porque hay una universidad, ¿verdad? Entonces, están bien preparados, ya pueden estar listos para volver a la sociedad, pero continúan en la cárcel. Entonces, por un lado les ayuda a prepararse, pero por otro lado dicen, bueno, ¿y para qué me voy a preparar tanto si voy a pasar 30 años en la cárcel y no me van a dar ninguna oportunidad? Entonces, es contradictorio, ¿verdad? A la vez, poder querer estudiar para prepararse de prisión, pero a la vez no le va a servir de nada porque va a pasar muchos años dentro de ella. Yo fui trasladado de máxima seguridad vieja a máxima seguridad nueva. La máxima seguridad nueva es el ámbito E de máxima seguridad, que queda en el puro corazón de la Reforma, en el ámbito de mediana cerrada. Esta es una prisión, ¿verdad?, de varias celdas colectivas y celdas individuales. Estaba esperando que su compañero le abriera el portón para salir. Él, en Hurtado, ya había abierto la celda de él con la copia de la llave que le habían dado, y ya encañonó al policía con un cuchillo, y fue ahí donde empezó el secuestro. Se secuestraron a más de 25 policías y 4 funcionarios, entre ellos el director, una psicóloga y un abogado. Máxima seguridad se convirtió en tierra de nadie. Privados de libertad abrían celdas y se iban a apuñalear y a enfrentarse con otros enemigos, ¿verdad?, mientras estaba el secuestro. Y el detonante del secuestro es que nadie sabía qué estaba pasando dentro de las instalaciones de máxima seguridad, hasta que comenzaron a ver que estaba saliendo humo, y fue que un privado de libertad que no tenía nada que ver en la fuga se fue para la oficina del director, porque había salido de su celda, y le prendió fuego a todos los expedientes. Entonces, al ver los fortineros que estaba saliendo humo, llamaron a la oficialía de guardia, y la oficialía de guardia llamó a máxima, y llamaban y llamaban y no contestaban, hasta que contestó Joel Araya y dijo: tengo secuestrada la máxima seguridad. Entonces fueron momentos bastante terribles. Lo que pasó durante la fuga y después de la fuga marcó el sistema penitenciario. El sistema penitenciario no estaba preparado para una fuga de estas, como no lo estuvo en 1999 en San Sebastián, en Visita, donde habían 700 personas y 3 privados de libertad sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar en los fortines en media visita y se fugaron, ¿verdad? Entonces no estaban preparados para una fuga así, nunca se imaginaron, ¿verdad?, que se iba a presentar una fuga en una etapa como máxima seguridad, y la policía penitenciaria quedó con las manos arriba. Después de la fuga quisieron tomar el control, que fue cuando vinieron las torturas a los privados de libertad que quedaron vivos, como Joel Araya, que muere por una golpiza que le da la policía penitenciaria, y los policías penitenciarios son llevados a juicios y condenados por este asesinato. Y después de ahí, en el 2014, se comprobó que se estructuraban reos en máxima seguridad después de la fuga, y fue una situación, ¿verdad?, que con los años se fue mejorando y mejorando y mejorando, hasta que se olvidó lo que pasó en el 2011, pero fue una de las fugas más espectaculares que yo he podido vivir durante los 20 años que estuve en la cárcel, al igual que la fuga de San Sebastián en 1999. Si estoy en máxima seguridad, tengo a las 24 horas contacto con la policía penitenciaria. Son los que me dan de comer, los que me llevan los paquetes que me deja la familia, los que me llevan al médico, al dentista, a atención a los funcionarios técnicos. Entonces siempre estoy dependiendo de un policía penitenciario. Entonces el trato es más personalizado. Entonces, si el policía penitenciario llega a su celda y le habla bien y todo, pues usted no tiene ningún problema.
pero hay policías penitenciarios, ¿verdad?, que son muy agresivos, que desde que llegan a hablarle a usted le gritan o lo ofenden y es donde comienzan las riñas y el maltrato, ¿verdad? Pero, como le digo, eso varía mucho. Si estoy en la Reforma, en Mediana Cerrada, el trato con la policía es totalmente aparte. Más bien usted no tiene contacto con los policías, porque si usted ve que habla mucho con los policías, ya dicen que usted está dando información y lo pueden hasta matar. Entonces uno trata de no hablar con los policías, y si ocupa atención médica, odontológica o técnica, uno envía una nota que le llaman cables a un buzón para que estos funcionarios lo manden a llamar y lo atiendan. Pero el trato del policía penitenciario, el privado de libertad, es dependiendo del policía penitenciario, porque hay policías penitenciarios muy humanos y hay otros deshumanos totalmente, que agarran a un privado de libertad, lo golpean y lo meten a una celda sin atención médica, ¿verdad? Y hay otros que sí se preocupan por el privado de libertad y lo llevan al médico para que lo atiendan. Entonces es muy variado, es muy variado. Del 100%, tal vez el 75% trata bien a la población privada de libertad y el 25% mal. Uno vive una prisión física y la prisión psicológica, ¿verdad? La prisión física es lo que usted vive cotidiano en la cárcel, pero cuando llega la noche y usted lo encierran en su celda y usted se acuesta y ve para el techo y usted comienza a pensar, bueno, llevo tantos años en la cárcel, quién sabe cuántos años más me faltan, no sé si voy a salir vivo, no sé si me van a matar mañana, no sé si mi familia me va a llamar, me va a visitar o me va a abandonar. Son muchas cosas que le pasan a usted por la mente. No sé si mi esposa me va a abandonar, o mis hijos se van a cansar, o mi mamá va a fallecer y me va a quedar solo. Son tantas cosas que a usted le pasan en su mente, y las horas que usted más piensa es en la noche, cuando todo está apagado, cuando el televisor está apagado, cuando las luces están apagadas, que lo único que se oye es el oficial haciendo la ronda por fuera de la prisión. Y usted dice, ¿qué será de mi vida? Y es donde usted comienza a tener pensamientos de querer escapar, de querer suicidarse, de querer desahogarse atacando a otro privado de libertad para que se lo lleven a una celda en máxima seguridad para estar solo, o se pone a hacer negocios ilícitos para mantener su mente ocupada. Realmente la reclusión es muy difícil, más en Costa Rica, porque las cárceles tienen un atraso de más de 40 años. Las cárceles de Costa Rica son primitivas, donde todavía hay privados de libertad que duermen en camas de cemento, como en la unidad de misión de San Sebastián, como hace 2000 años en las cárceles de Roma, que los reos dormían en camas de cemento. Hoy en el 2024 todavía los privados de libertad duermen en camas de cemento. Entonces el privado de libertad, al acostarse en esa cama, en una espuma muy delgada, comienza a fantasear de poder escaparse, de poder salir, pero al final la realidad es otra, ¿verdad? Y nunca se va a escapar y nunca se va a suicidar, sino que va a seguir descontando su sentencia hasta donde Dios lo permita, ¿verdad? No es a donde la ley lo permita ni donde el funcionario lo permita, sino es hasta donde Dios lo permita, porque uno no sabe si va a salir vivo o va a salir muerto. Bueno, esto es así. Hay dos tipos de método. Está el primero, que usted antes de que lo condenen ya está en la cárcel. Entonces a usted, digamos, lo capturan hoy y ya mañana la fiscalía le pone prisión preventiva de 3 meses y lo van a mandar a San Sebastián. Entonces usted, desde que va a la perrera, esposado para la cárcel, usted dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué digo? Si voy por un delito sexual y digo que estoy por un delito sexual, me pueden golpear, me pueden hasta matar. Si soy un narcotraficante, van a querer extorsionarme para quitarme dinero. Si soy alguien poderoso, van a querer acapararme y puedo tener problemas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la mayoría de privados de libertad lo que hacen es ingresar, quedarse callados hasta que llega otro privado de libertad y le preguntan, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿y por qué estás? Por este delito. Bueno, pase. Y ya se lo lleva a un dormitorio y le asignen una celda para que pueda descontar su sentencia. Pero no hay una preparación, o sea, no hay un teje y maneje que yo le pueda decir a usted, bueno, usted va a llegar a la cárcel y va a decir esto y esto, porque todas las cárceles son diferentes. No es lo mismo llegar a máxima seguridad que llegar a San Sebastián. Entonces, al llegar a San Sebastián, usted puede tener oportunidad de estar tranquilo. Al llegar a Mediana Cerrada lo pueden hasta matar. Entonces, son situaciones que usted va manejando en el momento. Que usted tiene que actuar y pensar en el momento. Hay una idea errónea de la ciudadanía con respecto a las cárceles. Una idea errónea con respecto a los privados de libertad. Una idea errónea sobre la reclusión. Creen que porque cometieron un delito tienen que estar en la cárcel y los tienen que golpear, les tienen que dar mala comida, que no tienen derechos, que no se puede pelear por ningún derecho. Entonces la gente se crea una idea errónea, ¿verdad? O creen que el privado de libertad está feliz en la cárcel, comiendo, durmiendo, ¿verdad? Mientras pasa la condena, y no es así. La cárcel es un lugar tenebroso, peligroso, oscuro,
donde usted hoy está vivo y mañana puede estar muerto, donde es una situación muy, muy difícil, ¿verdad? Las personas que están afuera y ven a un privado de libertad en la cárcel, creen, ¿verdad?, que no tiene derechos y tiene los mismos derechos que tiene usted o que tengo yo. Sin embargo, esa es la idea errónea de las personas, que la cárcel es un lugar donde el privado de libertad sale peor de como entró. Por un lado, un 50% tienen la razón, ¿verdad? Pero está otro 50% que se preparan para volver a la sociedad, como privados de libertad que tienen 27 carreras universitarias dentro de la cárcel, pero llevan 30 años en la cárcel y todavía continúan en prisión, entonces no tienen cómo demostrar que han cambiado, ¿verdad? Que la reclusión les ha ayudado a fortalecer sus ideas para salir bien a la sociedad y ser un hombre útil. Entonces es bastante, ¿verdad?, diferente estos temas y cómo manejarlos dentro de prisión. Claro, bueno, primeramente pues agradecer a No Pasa Nada, ¿verdad?, por esta entrevista, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque así podemos exponerle a la ciudadanía lo que se vive dentro de una cárcel y lo que puede pensar usted después de la entrevista. Mira, las cosas no son como yo las imaginaba. Las cosas que vive un privado de libertad en la cárcel ni por la mente me pasaba. Entonces usted va a reflexionar más cuando quiera referirse a un privado de libertad. Creo que todos tenemos derecho a una oportunidad. Todo ser humano tiene derecho a demostrar su cambio social verdadero. Es cierto, yo como ciudadano cometí un error, pasé 20 años en la cárcel, pero hoy, 7 años después, he demostrado mi cambio social verdadero creando una ONG para defender los derechos de los privados de libertad, una ONG que se enfoca a fortalecer el sistema penitenciario, a buscar alternativas para que el privado de libertad y los familiares puedan vivir esta pesadilla, ¿verdad?, más tranquilamente y que puedan salir adelante. Yo lo único que le puedo decir al ciudadano que está viendo este reportaje es que los privados de libertad son personas que llegan a la cárcel con muchas necesidades y con muchas situaciones que tal vez usted no entiende ni yo entienda. Pero no se puede criticar ni señalar a una persona que está privada de libertad, porque todos tenemos esposos, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos madres que pueden estar en esa condición en algún momento. Entonces, cuando usted ve a un privado de libertad, no lo señale, no lo critique, simplemente ore por él. Pídale a Dios que pueda cambiar su vida y que pueda salir adelante después de su reclusión. Creo que estas entrevistas y estos programas llegan a mejorar la ciudadanía costarricense, llega a exponer temas que ningún medio de comunicación los expone, temas como lo que se vive dentro de una cárcel, temas de cómo hay corrupción dentro de un sistema penitenciario y temas que usted ni por la mente se podrá imaginar que se pueden vivir dentro de una cárcel. Así que lo único que les podemos decir es que la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, que está ubicada en Guadalupe, está a su servicio. Si usted tiene un familiar privado de libertad, llámenos al 6130-0449. La asesoría es totalmente gratuita y los abogados le van a asesorar para poder ayudar a ese familiar privado de libertad.